patrocina los deportes. Hola, muy buenas, bienvenidos a los deportes de este primer día del mes de junio y después de un fin de semana sobre todo en el que tenemos que destacar que nos han ido muy bien las cosas, y es que los nuestros siguen cumpliendo y siguen con opciones intactas de ascenso. Tenemos compitiendo el Deportivo Guadalajara todavía, tenemos también al CEBA Guadalajara, un deporte que está muy pendiente de quién le puede tocar esta tarde a partir de las 5 de la tarde la segunda ronda de la fase de ascenso a segunda división. Por otro lado el CEBA, luego lo verán, después de un fin de semana no apto para cardíacos, se la juega mañana, quinto y definitivo partido. Si gana en Castellón, ascenderá a la LEP Oro. Empezamos por lo que sucedía en el Pedro Escartín, y es que el Deportivo Guadalajara venía con un 2-2 de la ida frente al filial de la Almería, y los hombres de Carlos Pérez Salvachúa, a pesar de que no lograron pasar del empate a 1, lo hicieron, bueno, le valió, y sobre todo le valió porque contaron con un sobresaliente Abel Molinero, que ya avisó en el primer periodo, y eso que se llevó algún susto importante, porque el Almería B, bien pertrechado atrás, supo salir a la contra, un Almería B que venía sin opciones de ascender después de que bajara el primer equipo, pero también sin tensión y sin presión, lo cual se notó sobre todo en los primeros 45 minutos en los que el Deportivo Guadalajara sufrió, y si no, fíjense en las imágenes. Menos mal que al filo del descanso, y después de este buen robo de balón, Abel Molinero tomó la sartén por el mango y puso en ventaja a los suyos después de controlar y sacarse este zapatazo desde la frontal. Era el 1-0 que, si no sentenciaba la eliminatoria, sí que la encarrilaba, porque obligaba a la Almería B a hacer 2 tantos en el segundo periodo. Y eso que el filial, pues prácticamente nada más arrancar la segunda parte, y por medio de Hicham hacía el 1-1, metiendo el miedo en el cuerpo al Escartín y al público en líneas generales. Menos mal que desde el terreno de juego el Deportivo Guadalajara se encargó de solventar el peligro y gozó de muchísimas ocasiones claras, perdonando al filial en varias ocasiones. Aquí fíjense qué balón tiene ese mano a mano Abel Molinero. Aquí va a ser Javi López el que la pega fuera. De nuevo, falta muy peligrosa que se va por los pelos, y todavía iba a tener otro par de ocasiones buenas el Deportivo Guadalajara para haber hecho el 2-1. No fue así. Aquí de nuevo es Abel Molinero el que la pega contra el portero, pero al Deportivo Guadalajara le valía el empate, y el Almería B apenas inquietó poco más allá que este balón colgado. Pasa ronda el Deportivo Guadalajara, 1-1, ya está en la segunda fase de ascenso, a la espera de conocer rival. Y finalizado el partido, hablaba Carlos Pérez Salvachúa, que daba por buena la clasificación y destacaba que, aunque al límite, siguen con opciones intactas de ascender a la división de plata de nuestro fútbol. Pues hace una valoración de este partido pues parecido al de la ida, muy disputado. 2 equipos que los dos querían pasar la eliminatoria, y no hay duda de que la Almería quería pasar la eliminatoria igual que nosotros, y un partido pues disputado como son todos los partidos de playoff, como han sido los que se han jugado hoy, como son los que se jugarán mañana, y aquí no hay resultados holgados, a no ser que pase una cosa muy extraña. Hemos tenido opciones en el segundo tiempo de haber hecho el segundo gol y daros un poco más de tranquilidad. No ha sido así, y bueno, como todos los partidos, como toda la temporada, y como es lo que nos va a quedar a partir de ahora, pues partidos muy peleados, en los que siempre ya hay buenos equipos. Aquí no hay equipos flojos, ni malos, ni regulares. Aquí todo el que llega es por mérito propio y porque tiene algo. Esto es un logro. En 6 años, es repetir lo mismo, pero es que en 6 años no sé si habrá muchos equipos que consigan lo que ha hecho hasta ahora el Deportivo Guadalajara. Los equipos pasan 10, 15 años en Segunda B, jugando playoff o no jugando, los que es lo normal. Entrar en un playoff es una cosa dificilísima, y subir ya, pues eso es prácticamente imposible. Ahí estamos nosotros. ¿A Molinero hay que hacerle un? No, a Molinero hay que hacerle trabajar, como todos los compañeros. A Molinero hay que meterle en la dinámica que le hemos metido este año, y a Molinero hay que hacerle ver que el año pasado descendió con el San Fernando. Ahora, nosotros le metimos 5 al San Fernando, Molinero descendió y dijimos, vente para acá. Ese es el trabajo que hacemos nosotros, de ver los jugadores que nos pueden venir para acá, y a partir de ahí, pues la exigencia dentro del campo, y el equipo responde, él y todos los jugadores, todos los compañeros, a las mil maravillas. El equipo cree desde el principio, desde el primer entrenamiento, y se está viendo. ¿Hasta dónde llegaremos? No lo sé. Si pasaremos una eliminatoria más, si llegaremos a la final. Ahora,
difícil es todo lo que estamos haciendo. Bueno, pues hablaba de Abel Molinero, el jugador más destacado en el Deportivo Guadalajara ayer, a la espera de conocer, insistimos, quién será el rival del Deportivo Guadalajara en la segunda ronda de fase de ascenso a Segunda División. El sorteo esta tarde en la ciudad del fútbol de la Real Federación Española, en la localidad madrileña de Las Rozas. Entre tanto, vamos a ver también lo que hicieron el resto de posibles rivales, en algún caso, del Deportivo Guadalajara. Entre los campeones ya tenemos dos que han subido. Por un lado, el Nàstic de Tarragona, que ganaba por 3-1 al Huesca en el global de la eliminatoria, 3-1 para los catalanes, y el Real Oviedo, que ganaba en el Ramón de Carranza por 0-1 en la ida, 1-1. Por lo tanto, regresa el Oviedo y el Nàstic a la Segunda División. Respecto a los cruces de segundos contra cuartos, y atentos porque algunos de estos, y luego lo veremos, pueden ser posibles rivales del Deportivo Guadalajara. Huracán Valencia 2, Logroñés 1, necesitó la prórroga el equipo valenciano, pero al final se impuso en el global por 3-2. 0-1 ganó el Hércules en su visita al Real Murcia y pasa también a la segunda ronda. En la ida habían empatado a 1. UCAM Murcia 1, Real Unión 0. El gol de UCAM Murcia llegó también en la prórroga, global en la eliminatoria, 0-0 en la ida, 1-0 al final, y el Athletic de Bilbao B, que remontaba el 2-1 que se había traído de tierras extremeñas frente al villanovense, ganaba 2-0 y pasa también a la segunda fase. Esto respecto a segundos contra cuartos. En los cruces entre terceros, el Deportivo Guadalajara lo han visto, empataba a 1, y en el global por el valor de los goles en campo contrario, y el 3-3 pasa a la segunda ronda. Y hacía bueno también a domicilio, empatando a 1 el Racing de Ferrol, su victoria por la mínima en su feudo frente al Reus, y el equipo gallego del Racing de Ferrol pasa ronda. Y ya hay dos equipos, como han visto y como les hemos comentado, que son equipos de Segunda División, y es que se han finiquitado ya los duelos entre primeros, esa ventaja que ya saben que tenían los que acababan la liga regular en la primera posición, y el Oviedo ganaba por 0-1 en su visita al Ramón de Carranza y regresa a la Segunda División, y además lo hacía con gol de un viejo conocido de la afición alcarreña, David Fernández, que después de estar aquí con Terrazas se marchó rumbo a Oviedo y que fue el autor de ese gol histórico. 0-1, pitaba el árbitro, regresaba el Oviedo a la Segunda División, fiesta por todo lo alto en el terreno de juego del Ramón de Carranza. Y con más ventaja, y es que hizo un partido muy bueno, sobre todo en el segundo periodo, se imponía también el Nàstic de Tarragona por 3-1 al Huesca, el que había sido primero en el grupo del Deportivo Guadalajara. Ahí están viendo los 3 goles del conjunto catalán, que también regresaba a la Segunda División. Los autores Lago Junior, Rocha y Marcos Jiménez. Ya en tiempo de descuento prácticamente, David Meid maquillaba el resultado para el Huesca, que tiene, al igual que el Cádiz, una segunda opción. Las imágenes de los dos que ya han ascendido, Nàstic de Tarragona y Real Oviedo, y ahora vamos con los que le pueden tocar al Deportivo Guadalajara y los que entran en el bombo de esta tarde en la ciudad deportiva del fútbol, en Las Rozas. Como primeros, Huesca y Cádiz, que ya no tienen privilegios y que si quieren subir tendrán que pasar otras 2 rondas como el resto. Como segundos clasificados, Huracán Valencia, UCAM Murcia y Athletic de Bilbao B, y como terceros entra el Deportivo Guadalajara y el Racing de Ferrol. Un único cuarto ha conseguido pasar a la segunda fase, en su caso ha sido el Hércules, que como ya saben, eliminó al Real Murcia. ¿Y quién le puede tocar al Deportivo Guadalajara? Atentos, el todopoderoso Cádiz, uno complicado sobre todo por su cancha, el Huracán Valencia, y otro equipo que ha hecho muy buen fútbol esta temporada y que acabó segundo en el grupo denominado andaluz, el UCAM Murcia. Estos son los posibles rivales, por lo tanto vamos a ver imágenes de sus partidos. Del Cádiz, que le vamos a contar, el equipo que entrena Claudio Barragán ya era uno de los favoritos a ascender y lo sigue siendo, pese a que no pudo pasar frente al Real Oviedo. Empate a 1 en el Carlos Tartiere, 0-1 ganaba el Real Oviedo en el Carranza. Este es el gol que le valió a UCAM Murcia ya en tiempo de descuento para eliminar al Real Unión de Irún, que había sido rival en la liga regular del Deportivo Guadalajara. En la ida en Tierras Vascas 0-0, 1-0 en la vuelta, clasificado el UCAM Murcia, posible rival del Depor. Y atentos al campo del Huracán Valencia, con muchísima presión, un Huracán Valencia que ganó 2-1 también en tiempo añadido con este gol de Javi Navarro en la prórroga al final de los 90. Empate a 1 frente al Logroñés y fiesta por todo lo alto. O bien Cádiz, o bien UCAM Murcia, o bien el Huracán Valencia, imágenes que acaban de ver, serán los rivales del Deportivo Guadalajara.
Y dejamos ya el fútbol de lado y nos centramos en el otro gran protagonista del fin de semana, que no ha sido otro que el CEBA Guadalajara. Vaya serie la que está llevando a cabo contra el Amics de Castellón. Prácticamente hasta el final se lo van a jugar, y es que este próximo martes quien gane en el quinto y definitivo será quien ascenderá. Y sobre todo después de un partido no apto para cardíacos, que vamos a ver enseguida en pantalla. Nos vamos directamente a los minutos finales, porque es donde se decidió. Y si no, fíjense, 70-71 se ponía con esa canasta el Amics de Castellón y tenía el ascenso en su mano. Cuarto partido, aquí estaba eliminado el conjunto alcarreño del CEBA, pero con ese rebote ofensivo a casi 2 segundos del final, un segundo con 87 décimas, Raúl Lázaro ponía +1 a los suyos. Y fíjense, porque protestaron muchísimo los jugadores y el cuerpo técnico del Amics de Castellón, pero aquí ya había finalizado el encuentro, por lo tanto, pese a que lo celebraron en la cancha, y lo van a ver repetido, insistimos, esa última canasta no valió. 7-2, 7-1, victoria para el CEBA Guadalajara, pese a las protestas. Fíjense, aquí lanza, esta sí que valía, pero justo ahí, y antes de tirar, ya se había encendido el tablero, por lo tanto, había finalizado el duelo. Los dos árbitros hablaban entre sí, presión por parte de los banquillos, lo tenían claro, no valía la canasta. 7-2, 7-1 ganó el CEBA, que antes había ganado también el viernes 8-6, 7-8, igualaba la serie, lo celebraban en la cancha, pique también en el parquet del San José. Serie 2-2, mañana a las 8:30 se decide el ascenso, se la juega el CEBA Guadalajara frente al Amics de Castellón a domicilio. Después de este pique se dieron la mano y afortunadamente no pasó nada. Se citaron, eso sí, para mañana. Ya veremos qué es lo que sucede y quién de los dos asciende a la LEP Oro. Y es que la fase de ascenso a la LEP Oro está preciosa, lo ha estado y todavía queda lo mejor. Esperemos que la guinda al pastel la ponga mañana el CEBA Guadalajara. Vamos a recordar cómo llega el CEBA pues hasta este último partido in extremis. Un CEBA Guadalajara que se cargó por la vía rápida en cuartos de final 2-0 al Getafe, 3-0 en semifinales al Zornocha, y que llega al quinto y definitivo partido en la finalísima frente a Castellón. Ahora mismo 2-2. Mañana a las 8:30, insistimos, sabremos quién asciende a la LEP Oro. Y es que los resultados no han podido ser más igualados. Los dos primeros partidos jugados en Castellón se los adjudicó el equipo local, el Amics de Castellón, 8-9, 6-7, 8-0, 7-2. Los dos siguientes el viernes, 86-78, victoria para el CEBA. El domingo, ayer por la tarde, 72-71, también triunfo para los alcarreños, y mañana a las 8:30 la sentencia. Conoceremos si tenemos ya el segundo equipo después de que lo hiciera el Brihuega, que asciende en nuestra provincia. BASF, española en Guadalajara, es líder en el mercado de pinturas y recubrimientos industriales, cumpliendo los más altos requisitos de nuestros clientes. En BASF creamos química. Pues hasta aquí los deportes, pero tan solo de manera momentánea, porque tenemos dos citas más con todos ustedes. Primero, la segunda edición de Informativos, donde ya conoceremos al rival del Deportivo Guadalajara para la segunda fase de ascenso, y posteriormente a las 10:30 en nuestro deporte, donde analizaremos todos los partidos de la segunda vuelta de este primer cruce de ascenso a segunda división, y por supuesto también conoceremos y analizaremos el rival que vaya a tocar en suerte al Depor, al detalle todo lo que ha sucedido en baloncesto. En definitiva, muchas cosas todavía que contarle. Primero en Informativos, segunda edición, posteriormente en nuestro deporte. Hasta entonces, que pasen una buena tarde.